acerca de los receptores. Y habíamos dicho que no existen como estructuras anatómicas. O sea, que si alguien quiere ver eso a través de un microscopio electrónico, lo que sea, no hay, no existe. Lo que sí existe son estructuras químicas que puestas en contacto con hormonas, drogas o lo que sea, digamos, se realizan las actividades y que se van a manifestar como los efectos, vuelvo a repetir, de un sinnúmero de neurotransmisores, hormonas, electrolitos, lo que sea. Y como ustedes pueden ver en la diapositiva, que es la que nos está introduciendo al tema de los receptores, hay 4 familias de receptores, 4 grupos de receptores, no uno solo. Y ya la pasada clase hemos hablado sobre los receptores que pertenecen al grupo número 1, donde ustedes podrán observar que ahí tenemos receptores acoplados primero a canales iónicos, que son estos primeros de aquí, estos receptores acoplados a canales iónicos, que ya lo hemos escrito ahí en la pizarra con dibujos, pero que vamos a volverlos a repasar. El segundo grupo que nos toca hablar el día de hoy son los receptores acoplados a proteína G, también denominados metabotrópicos. Número 3, receptores catalíticos que funcionan como proteína quinasa, o también se llaman receptores enzimáticos, porque esta actividad catalítica la generan las enzimas. Y finalmente los receptores que regulan la transcripción nuclear del ADN. Entonces vamos a continuar con esto el día de hoy y espero que presten atención, porque no es que sea una partecita de la farmacología que se acabó, no. Cada uno de estos ejemplos forma parte constitutiva de un proceso, y eso es lo que quiero que entiendan, que vamos a repetir en la farmacología especial, ¿no?, este tipo de receptores. Lo que quiero que entiendan que esto es en realidad acción. Lo que van a ver como resultado de eso es un efecto, que es otra cosa diferente. Entonces vamos a hablar primero de nuevo de los receptores acoplados a canales iónicos. Lo vamos a hacer un poco más rápido, pero de cualquier manera para que puedan digamos, fijar el conocimiento con respecto a la pasada clase. Ustedes ven, de nuevo, tenemos el número 1, que son los receptores acoplados a canales iónicos. Entonces, ¿qué dice aquí? Que son estructuras proteicas de transmembrana. Vamos a mirar eso. Esto no existe en ninguna parte de nuestro organismo. Si ustedes quieren ver a través de un microscopio electrónico estas figuras, no hay. Entonces, ¿qué son estas estructuras proteicas pentaméricas? Digo pentaméricas porque son estructuras que contienen 5 unidades. Y podrán ver que aquí hay estas estructuras que son similares, pero que no funcionan de la misma manera, pero que sí además hacen pasar iones. Por ejemplo, el sodio, el cloro, el potasio, etcétera, el calcio y demás. Entonces aquí dice canal iónico activado por voltaje, y entonces ven aquí una onda de voltaje. ¿Qué expliqué la pasada clase? Dije, si se tratase del corazón, que es un ejemplo que estoy poniendo, entonces va a haber un nódulo sinoauricular que va a generar un potencial de acción. Y ese potencial de acción, que es electricidad, porque el corazón funciona en base a electricidad, genera esta onda. Esto va a llegar a este canal, va a perdurar ese canal y van a entrar estos iones. ¿No es verdad? Por ejemplo, tenemos el canal de sodio, y eso va a ocurrir. Y eso se llama permeabilización de la membrana. Esto ocurre en contados segundos, porque imagínense, sístole diástole, todos los días de la vida intrauterina está funcionando esto hasta el día que acabe nuestra vida.
El otro canal que sigue siendo iónico, ¿no? Este receptor, digamos, iónico del sodio, por ejemplo, puede haber también canales iónicos activados por ligando. ¿Qué significa el ligando? Una sustancia química que permita la apertura de estos canales y penetren los iones. Entonces, aquí tenemos, son estructuras proteicas. ¿Qué son cada una de ellas? Son proteínas, generalmente helicoidales, ¿no? Formadas por subunidades. Entonces, cada una de estas cositas de estos dibujos son subunidades que atraviesan la membrana citoplasmática. Muy bien, ¿qué es esto entonces? Es la membrana celular. Y entonces aquí tenemos el líquido extracelular y aquí tenemos el líquido intracelular. ¿Atraviesa esta membrana celular? Sí, atraviesa. Entonces, o también membrana celular o citoplasmática. Constituyendo entonces un poro canal iónico activado por voltaje, que se ve aquí, o por ligando, que ya lo expliqué en la pizarra por unos dibujos la semana pasada, ya hace el día miércoles. Aquí ya los tenemos de mejor forma, vistos desde otro punto de vista. Entonces, estos canales se van a encontrar bajo tres formas: cerrado, inactivo y abierto. Generalmente, cuando está pasando el ion, como ocurre aquí, entonces obviamente tiene que estar abierto, no puede estar cerrado. Aquí este poro, este canal, le hemos sacado, fíjense, hay 1, 2, 3 subunidades de esta estructura proteica, que es un canal iónico. Faltan 2 subunidades para que se pueda mostrar cómo está estructurado este canal. Esta es la membrana celular y este es una estructura química proteica, pero que está, para que podamos entenderlo, en un dibujito, ya está en un dibujo que pueda yo entender. Entonces, estas 5 subunidades, hay 2 que son homólogas, generalmente son subunidades alfa, salvo en el cerebro, donde pueden haber 2 subunidades alfa y 3 beta, o pueden haber 2 beta y 3 alfa, algo así. Podría ocurrir dependiendo del lugar donde se encuentre. Entonces, aquí hay una compuerta, y esta compuerta, ¿no?, que permite el ingreso del ion o no, puede estar cerrado, como ocurre aquí, o estar abierto, como ocurre aquí. Ya no está esta parte central unida, ya no está, porque se ha abierto el canal y entonces permite el ingreso de los iones. Entonces, cuando está abierto, se produce, por ejemplo, cuando está entrando el sodio y está saliendo el potasio, se produce la sístole en el caso de los canales iónicos abiertos por voltaje. Si fuese un ligando, ustedes pueden observar, aquí hay subunidades que están incluso en colores para que puedan diferenciar. Aquí incluso puede aparecer el verde, el fucsia, el blanco, el azul, etc. 2 subunidades van a ser homólogas. Por ejemplo, en el caso de este tenemos las 2 subunidades de color fucsia, ¿no? Están unidos a un ligando. Y ese ligando, que es generalmente una hormona, después vamos a hablar un poco acerca de esto también, ¿no?, permite el ingreso del sodio, como pueden ver aquí, que es el ion. Entonces, a ver, 2 ligandos, que podría ser la acetilcolina, va a abrir este canal pentamérico, porque 1, 2, 3, 4, 5, 2 de ellas son alfa. Las otras 3 pueden ser alfa, beta y gamma, no, perdón, alfa, beta y gamma podrían ser, pero normalmente hay 2 subunidades alfa y las demás son beta, gamma y delta. Ya. Entonces, en estas 2 subunidades alfa se va a unir el ligando. Podría ser la acetilcolina en el tejido muscular y entonces permite la apertura de este canal, el ingreso del sodio. Y se produce la contracción de la musculatura esquelética. Lo mismo puede ocurrir con la musculatura lisa y con muchos órganos protegidos, incluyendo el sistema nervioso, porque la anterior clase hablé sobre el GABA. Recuerden, el ácido gamma. Bueno, entonces, para que nosotros podamos entender en qué regiones nosotros vamos a encontrar canales iónicos, ya sea activados por voltaje, por ejemplo, los receptores nicotínicos de la musculatura esquelética, de eso estoy hablando, no estoy hablando de la musculatura cardíaca. Entonces son receptores nicotínicos.
Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Aquí tienen una subunidad beta, aquí hay una, digamos, alfa, subunidades alfa, y aquí ustedes pueden ver que este receptor, pese a que es un receptor pentamérico, no permite el ingreso de un solo ion, sino el sodio y el calcio. Entonces, este es un canal sodio-calcio activado por la 5-hidroxitriptamina, que también se denomina serotonina, y entonces ella se va a unir en estas dos subunidades de color rojo para permitir el ingreso del sodio y el calcio. En el caso de los receptores nicotínicos, tienen dos subunidades alfa, y entonces la acetilcolina, no la 5-hidroxitriptamina, sino la acetilcolina se adhiere a estas dos subunidades, permiten la apertura del canal y lo que va a entrar el sodio. También dentro de este grupo se hallan ya los receptores de ácido gamma aminobutírico subtipo A, porque hay B y hay C. Hay que mirar esta letra chica, aunque esté en mayúscula, es un GABA A, hay GABA B y hay GABA C. Entonces eso también deben de tenerlo en cuenta. No es que todos los GABA son iguales, no lo son. Vamos a encontrar en otro tipo de receptores. Los receptores de glicina. Bueno, los receptores de glicina se encuentran en el sistema nervioso central, sobre todo en la médula. Recuerden que tenemos cerebro, cerebelo, bulbo, protuberancia, todo lo que ustedes quieran. Y esa protuberancia se continúa con la médula espinal. Estoy hablando del sistema nervioso central. Y ese sistema nervioso central tiene un neurotransmisor que es la glicina. Entonces va a tener su acción importante la estricnina que genera convulsiones. O sea, si alguien se aplica estricnina o aplica a un animal estricnina, que puede ser un perro, un gato, le va a generar convulsiones, igual que al ser humano. Entonces, la estricnina tiene la capacidad de bloquear los receptores de glicina. Aquí tienen los receptores 5-hidroxitriptaminérgicos, ¿no? Entonces, estos receptores 5-hidroxitriptaminérgicos, que también esta sustancia se denomina serotonina, vamos a encontrar cuando hablemos, por ejemplo, de la depresión. Los antidepresivos tricíclicos tienen acciones importantes sobre ese tipo de receptores, ¿no? Y finalmente los receptores purinérgicos, que son los P2X, como pueden observar. P2X son los receptores purinérgicos. Estos receptores purinérgicos tienen acciones importantes cuando veamos un capítulo donde observemos sustancias como las metilsantinas. Para que ustedes sepan qué son las metilsantinas, son estimulantes del sistema nervioso central, pero también tienen acciones muy importantes sobre el aparato respiratorio. Y los que suelen utilizar esos medicamentos, ¿no?, son los asmáticos. Entonces, esos receptores purinérgicos vamos a ver también en ese capítulo. Y vamos a ver los receptores de adenosina que tienen que ver con el corazón también. Bueno, ahí tienen un grupo de ejemplos. Estos son grupos, no es que sea, cuando hablo de la musculatura esquelética, si bien es cierto que me estoy refiriendo a eso mismo, que es musculatura esquelética, pero no quiere decir que solamente existe en un lugar, por ejemplo, el bíceps o cualquier músculo, el risorio de Santorini o la lengua, lo que sea. Todos los músculos esqueléticos, los más de 500 músculos esqueléticos, tienen estos receptores nicotínicos y se denominan así porque se parecen, ¿no?, a los receptores donde tiene asiento la actividad de la nicotina, que es un alcaloide del tabaco, y eso no tiene. Ahora vamos a ver el número 2 y vamos a ir explicando también sobre eso. Entonces vamos a ver este tipo de receptores que ya no son pentaméricos. Recuerden que he hablado de receptores pentaméricos. Vuelvo a repetir que significan pentaméricos: 5 subunidades de transmembrana. Penta es 5, ¿no? Recuerden que Brasil, en términos de fútbol, es un pentacampeón. O sea, 5 veces campeón del mundo. Ya, eso se trata. Entonces la palabra penta
significa 5. Y aquí no son así estos receptores acoplados a proteína G. También vamos a explicar por qué se llaman acoplados a proteína. Entonces, se denominan también receptores metabotróficos. Metabotróficos, así se denominan. Están acoplados a proteínas ligadoras de nucleótidos de guanina. Eso lo voy a explicar en un segundo más ahí para que puedan entender. Conocida como proteína G. ¿De dónde salió esta G? De la palabra guanina. Recuerden que es una proteína, ¿no? La guanina, citosina, uracilo, demás cuestiones, ¿no es cierto?, que forman parte constitutiva del código genético, se cree que. Entonces esta proteína G viene de guanina, ¿ya? Y está formado por cadenas de 400 a 590 kilodatos en el planeta. Ahora veamos esta estructura de la proteína G. Esta proteína G está situada en la membrana de la célula, igual que los canales iónicos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que no están formados por 5 subunidades. No son proteínas pentaméricas, son proteínas constituidas por 7 miembros de transmembrana. 7 miembros, muy bien. Este de aquí es el número 1, este de aquí es el número 2, este de aquí el número 3, este de aquí el número 4, este el número 5, este de aquí el número 6. En pocas palabras, si yo me pusiese a dibujar ese tipo de proteínas aquí en la pizarra, tuviese que hacer la siguiente manera. Entonces, aquí tenemos una membrana celular, aquí está mi proteína G, entonces esto va a funcionar de esta manera. Esta es la número 1, entonces aquí tengo la número 2, la número 3, la número 4, la número 5, la número 6 y la número 7. Ya no es igual a la anterior. Listo. Ahora, ¿cómo funciona esto? Primero, aquí tengo un grupo amino. ¿Cuál es el grupo amino? HN2. Es el grupo amino. ¿Para qué sirve ese grupo amino? Para que se una el ligando. ¿Y qué es el ligando? Que es una sustancia química que tiene nuestro organismo. Y entonces este se va a unir con este se une con este se une con este otro, este con este y este con este. Y aquí entonces termina en un grupo carboxilo. Y este es el grupo carboxilo. Ya, entonces ahí tenemos entonces este receptor que no es un receptor pentamérico, sino constituido por 7 subunidades de transmembrana. De transmembrana significa que traspasa la membrana desde el líquido extracelular al interior de la célula. Muy bien, y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con este tipo de receptor? Entonces vamos a mirar que aquí tenemos la membrana celular, o sea, lo que contiene, y ahí está el receptor. Entonces, observemos lo que ocurre. Si hay un ligando que podría ser, por ejemplo, la acción beta de la adrenalina. Entonces, la adrenalina es el primer mensajero y es un neurotransmisor. ¿De quién? Del simpático. Este se va a unir a esta subunidad donde tiene, ¿no es verdad?, este radical, ¿no?, este grupo amino. Y al unirse con este grupo amino, se estimula todo esto. Este es el número 2, digamos el número 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Ya está. Entonces las 7 subunidades que ustedes pueden ver y son subunidades de transmembrana. Bueno, eso es lo que tenemos aquí. Pero ¿qué ha pasado aquí? Aparece esta otra estructura que la voy a poner un tantito al revés. Entonces yo voy a hacer aquí una bolita, aquí otra y aquí otra.
¿Cómo se llama el conjunto de esto? Se llama proteína G. Esto es proteína G. Esta es la proteína G, esta de aquí. Y tiene 3 subunidades, como pueden ver, alfa, beta y gamma. Entonces, ahí volvemos a poner, voy a poner aquí alfa, voy a poner beta y voy a poner gamma. Entonces, ¿cómo está constituida la proteína G? Por 3 subunidades. 3 subunidades son alfa, beta y gamma, ¿no? Alfa, beta y gamma. Muy bien, eso es lo que va a ocurrir. Entonces, cuando la adrenalina se une a este receptor, estimula esta proteína G. Y al ser una proteína G, obligatoriamente saca de la energía del guanosil trifosfato, porque por eso se llama proteína G. Entonces, esta proteína G necesita de energía que proviene del guanosil trifosfato para luego estimular a esta proteína G y se transforme en guanosil monofosfato. Muy bien, se ha perdido un fósforo, se ha gastado energía. ¿Y qué ha pasado con esto? Esta subunidad alfa, ¿no? Esta subunidad alfa se desprende. Entonces va viajando hacia la membrana celular. Y aquí en esta membrana celular, que estoy separando, existe una proteína de carácter enzimática que se llama adenilciclasa. Entonces aquí tengo que poner adenilciclasa. Y esta adenilciclasa entonces va a conectarse con la subunidad alfa. Al unirse esta adenilciclasa con la unidad alfa, esta adenilciclasa con gasto de energía proveniente del ATP, del adenosil trifosfato, para que se convierta en ADP, genere una nueva sustancia, y esa sustancia es el AMP. Este AMP, que es el adenosil monofosfato, es el segundo mensajero. ¿Cuál era el primer mensajero? La adrenalina. Este es el primer mensajero. Entonces ahí tenemos. Este primer mensajero se unió a este grupo amino, viajó la información por este receptor metabotrópico de 7 miembros, estimuló a través de este grupo carboxilo a la proteína G y con gasto de energía proveniente del guanosil trifosfato se transformó en guanosil monofosfato. Al hacer eso se desprendió esta proteína, esta subunidad alfa de la proteína G. Llegó hacia la membrana celular, donde hay una proteína de carácter enzimática llamada entonces adenilciclasa. Y con gasto de energía, con adenosil trifosfato que se ha gastado un fósforo, se transforma en AMP cíclico. Ese AMP cíclico, este de aquí, entonces va a seguir 2 vías. Una vía, ¿no?, donde va a formar el AMP, el 5-AMP cíclico, que es inactivo. Y eso va a ocurrir por medio de una enzima denominada fosfodiesterasa. Y luego este adenosil monofosfato cíclico, que es el segundo mensajero, va a actuar, voy a ponerlo de esta manera, digamos, ya así, ya listo. Esto es el retículo endoplásmico. Este AMP cíclico, al unirse al retículo endoplásmico, secuestra el calcio. Estoy poniendo un ejemplo, no es el único que vamos a ver, secuestra el calcio. ¿Listo? Al secuestrar el calcio, que se queda en el retículo endoplásmico, llamados, si se quiere, triadas, que son unas membranas, porque el retículo endoplasmático en realidad es un sistema de membranas, es un sistema de membranas tubulares, como túbulo, como si agarrase una cartulina y la enroscara,
entonces se almacena el calcio, se secuestra el calcio. Pero yo quiero saber otra cosa, esta adenilciclasa que está aquí en la membrana, ¿a qué en sí pertenece? Pertenece a la musculatura lisa. Por ejemplo, podría pertenecer a la musculatura lisa bronquial. Muy bien. Entonces, si aparece, estoy poniendo un ejemplo, un asmático, quiere decir que ese músculo liso de su bronquio, de los pulmones de ese sujeto, digamos, vamos a dibujar un pulmón, digamos que tenemos un pulmón, ¿no? Con su bronquio, tiene ramificación, y entonces los bronquiolos tienen un músculo liso, ahí voy a poner un músculo liso, que se llama músculo liso de Reisensen, eso, Reisensen. Ya, este músculo liso de Reisensen, al estimularse se contrae, y al contraerse, entonces no deja pasar el aire. Y si no deja pasar el aire, pero además por la presencia del alergeno, esas células caliciformes que secretan moco en ese epitelio cilíndrico pseudoestratificado de los pulmones, aumenta la secreción. Entonces, además de cerrarse los bronquios, vamos a suponer que este sea un bronquio, entonces se cierra y se llena de moco. Y al llenarse de moco no deja pasar el aire. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que dilatar. Entonces, ¿qué hago? Le administro adrenalina con su acción beta-adrenérgica, beta, no alfa. Entonces, se va a unir a esto, va a estimular, va a generar la liberación de la porción alfa de la proteína G, va a actuar sobre la enzima adenilciclasa y va a secuestrar el calcio. Al secuestrar el calcio, quiere decir que no hay calcio en la célula, porque ¿dónde? En el retículo endoplásmico. Y al almacenarlo en el retículo endoplásmico, entonces desaparece el calcio. Y al desaparecer el calcio, entonces lo que me enseñaron, creo que les han debido enseñar a ver en fisiología, el calcio funciona como una cremallera. Si estos dedos pulgares son las bandas Z, ¿no? Estos de aquí son los filamentos de actina y miosina. Y esos filamentos de actina y miosina necesitan obligatoriamente del calcio para que se desplacen. Y la sarcómera, que es la unidad funcional de la musculatura, se contraiga. Y al contraerse, entonces provoca broncoconstricción. Si se relaja, ¿no? Entonces se dice que se está provocando broncodilatación. Entonces, ¿qué va a hacer la adrenalina con su acción beta? Va a unirse a este receptor, va a generar el secuestro del calcio bajo todo esto que acabo de mencionar, y al secuestrar el calcio no va a haber calcio, pero va a haber calcio. Y entonces, estos filamentos de actina y miosina de la sarcómera no pueden contraerse porque no hay calcio. Al desaparecer el calcio se relaja esa musculatura y deja pasar el aire. Y al dejar de pasar el aire, otra vez ese teórico asmático vuelve a respirar de manera normal. Eso va a ocurrir, ¿no? Entonces, bien, estamos poniendo ese. Entonces, ustedes pueden ver, aquí está el receptor que tiene 7 miembros, aquí está la adenilciclasa, aquí está el ganglio de Antefe, y obviamente, no es verdad, va a almacenar, aquí tienen la formación de AMP, que se va a transformar en AMP. Pero no solamente es eso, yo podría hacer tantas cosas con esto, solo con este aprendizaje de esto. Miren ustedes de interesante. ¿Qué musculatura tiene el bronquial? Musculatura lisa, ¿no? Esquelética. Fíjense que en el otro tipo de receptores, de los receptores nicotínicos de la musculatura esquelética, aquí estoy hablando de la lisa, no de otra cosa. ¿Dónde hay más musculatura lisa? Bueno, hay en el intestino, ¿no? Puede haber también en los vasos sanguíneos, ¿no? Puede haber en la vejiga, puede haber en el útero, todo eso es músculo liso. Miren lo importante que lo que estoy hablando ahorita. Yo estoy hablando de farmacología,
Y estoy hablando de medicina, estoy hablando de la primera asignatura que me enseñaron. ¿Cuál fue una de las primeras asignaturas? De eso estoy hablando, de eso, no de otras cosas. Si alguien cree que es difícil la medicina, porque esto, porque el otro, no. Hay que aprender bien cada uno de los pasos nada más. Y ya está. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Al secuestrarse el calcio, entonces, ¿qué ha pasado con ese músculo liso? Ya no hay el calcio para que se contraigan estos filamentos de actina y miosina, aunque no es tan parecido a esto, el músculo liso, pero bueno, se puede entender. Y entonces esta sarcómera, en vez de contraerse, se va a relajar, porque no hay calcio. Al relajarse se broncodilata el pulmón. Y al broncodilatarse entra mejor el aire. Desaparece toda esta obstrucción porque se abrió el bronquio y entra el aire y entonces empieza a respirar bien. Pero yo quiero mejorar ese aspecto. Y la desgracia de todo, que este AMP cíclico, que es el segundo mensajero, que está provocando, si se quiere, la desaparición del citoplasma del calcio y no está dejando que se contraiga, necesito que se mantenga. Porque si se desaparece, si se transforma en 5-MP, se vuelve inactivo y al inactivarse ya no va a poder secuestrar el calcio y otra vez aparece el calcio y se vuelve a contraer la musculatura lisa y el asmático vuelve a caer en una crisis asmática. Entonces, ¿qué hago? Bloqueo esta de aquí, entonces yo puedo bloquear esta enzima, miren ustedes. Entonces, con otro fármaco puedo bloquear esta enzima. Si la bloqueo, ya este MP no se va a transformar en este que es inactivo, esto ya no va a existir. ¿Por qué? Porque al bloquear esta enzima, no hay quien transforme este MP cíclico en este. Entonces se sigue manteniendo esto y mejoró mucho más al asmático. ¿Qué estoy hablando ahorita? Del mecanismo de acción. No estoy hablando del efecto. ¿Cuál es el efecto de eso? La dilatación del bronquio. Ese es el efecto. La broncodilatación. Si me dicen que eso es acción, no es acción del fármaco. No es acción, es esto que les estoy enseñando. Y eso tiene que aprender el médico, ¿no? ¿Qué será bueno para mi niño asmático? Yo sé, la vecina o la metiche, digamos, que ni siquiera estudió ni mierda, ya está ahí metida, ¿no ves? Entonces, él es salbutamol, ni sabe de qué se trata la mierda, ¿no es verdad? Entonces, uno sí sabe. Y uno tiene que saber, porque no puede ser, no puede tener el mismo nivel de la gente de la calle. ¿Entienden, no? ¿Ya? Y por eso es bueno hasta vestirse de palomillo, ¿no? Porque cuando uno entra a la farmacia, escucha cada barbaridad que hablan, ¿no es verdad? Porque hablan fuerte y para todo el mundo, como si supieran, ¿no es? Y no saben, ya. Es más o menos como lo que ocurre un poco con ustedes. Ya, pero no podemos tocarse. Ya, listo. Entonces, bien, si hacemos esto, esta fotoliderasa, se va a acumular esto, va a secuestrar más calcio y va a mantener la duración del efecto. ¿Con qué podemos resolver esto? Con las metilsantinas. ¿Qué son las metilsantinas? Recuerden que les he hablado de un receptor urinérgico, ya les dije hace un momento, ¿no es verdad? Entonces, al bloquear esto, no hay transformación de este AMP cíclico en esto. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a broncodilatar también, no solamente con la administración de fármacos que tengan acción beta similar al de la adrenalina, sino también con esto. Puedo hacer esas dos cosas para resolver el problema. Entonces, ¿qué estoy demostrando? Mi conocimiento sobre las... Porque si no, quiere decir que no conozco nada y que estoy dando un medicamento que no funciona. ¿Ustedes creen que se van a salvar todo el año de esto? No se van a salvar porque ya les estoy mostrando las veces que van a ir hablando con diferentes productos. Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Vamos a pasar a otra diapositiva de lo mismo. Ahora, la pregunta del millón. Ya ha hablado de usted de la proteína G, que ya hemos entendido que por eso esto es un receptor inotrópico o perdón, metabotrópico. Y entonces lo que nosotros queremos saber y preguntar es que todas las proteínas G son iguales. La respuesta es no. La respuesta es no. Entonces vamos a tener proteínas G de diferentes tipos. Si uno cuenta, 1, 2,
3, 4, 5, 6 tipos de proteínas que hay aquí. 6 tipos, no hay uno solo. Entonces, ¿cómo se distinguen esas proteínas? Por ejemplo, que es este ejemplo es de una proteína GS, no de otro tipo. ¿Y qué significa S? ¿Una letrita? No. Proviene del término estimulante. Recuerden que la palabra E en inglés no se escribe, ¿no? Por ejemplo, yo puedo poner una venta de traje que le voy a llamar estilo. ¿Cómo hago estilo? S nomás, estilo, ¿no ves? Para que quede más norteamericano, ¿no? Más que delivery, ¿no? Más frappuccino, ¿no? Más brocheta o la mierda que sea ya. Porque todo eso le gusta a toda la gente, ¿no? Se vuelve más light, más no sé qué mierda. Ya, listo. Debe hablar en español, que está bien, pero bueno. Entonces, recuerden que esta S tiene entonces de estimulante, ¿no? Estimulante, ya, listo. Entonces, esta proteína que va a actuar en los canales tipo L. ¿De quién? Los canales de sodio son los tipo L, pero también en los canales de sodio, como pueden ver ustedes, en los canales de sodio. Miren lo que ustedes hablan. Hace un momento hemos hablado canales de sodio activados por ligando y por voltaje. Aquí también volvemos a encontrar canales de sodio, pero tienen una diferencia. Bueno, muy bien. Esto de cuando habla de que estoy hablando de canales de calcio tipo L. Porque hay Q, hay R, hay un montón de canales. Cuando yo le doy a alguien un bloqueante de los canales de calcio, a nivel vascular estoy bajando la presión. Porque si bloqueara todos los tipos de canales de calcio, ¿qué pasaría? No podríamos caminar. Porque al bloquear el calcio, no entra calcio y no puede caminar. Los filamentos de activo. Entonces quiere decir que hay varios tipos de canales de calcio. ¿Tengo que aprender eso? Sí. Porque si no, no voy a aprender hipertensión arterial como un tratamiento de los bloqueantes de canales de calcio. ¿Entienden? ¿Lo ven? Esto está mencionando clarito quiénes son los bloqueantes. Los L, no, vuelvo a repetir, hay Q, hay L, hay L, pueden observar. Bueno, número 2, proteína GI. ¿Qué significa? Significa la I inhibitoria. ¿Cuál? Esta era estimulante. ¿Hay inhibitoria? Sí. Entonces, hay receptores metabotrópicos no activados por proteína GI. Entonces, ¿qué significa inhibición? Generan inhibición. ¿Cuáles son esos? Los canales de potasio, canales de calcio asociados a fosfolipasa C y fosfolipasa A. Entonces, miren, aquí hay calcio, ¿no? Pero aquí dice canales de calcio, también de nuevo, pero no es el mismo tipo de canal. Por eso tiene proteína G inhibitoria y además la fosfolipasa C. También quiere decir que hay varios tipos de fosfolipasas, no es que sea una sola. Bueno, muy bien. Después tenemos otra proteína G, que es la proteína GQ. Entonces, es también una proteína estimulante. ¿De quién? De la fosfolipasa C y de la fosfolipasa A2. Esta era A nomás, pero aquí pueden ver A y hay un 2 chiquito. Entonces, es fosfolipasa A2, ¿no? Ya esa fosfolipasa A2, ya les dije hace unas clases atrás, cuando puse el mecanismo de acción de los AINE sobre la ciclooxigenasa y empecé a hablar de los lípidos membranales, ¿no? Que activados por una fosfolipasa A, A2, se transformaba en ácido araquidónico. Recuerden ustedes, eso he puesto en la pizarra. Bueno, los que no han venido, obviamente lo deben de saber, pero los que han venido, sí. Bueno, después tenemos la proteína GO, pueden ver. Esa no es estimulante, es inhibitoria de los canales de potasio
los canales de calcio tipo N, miren ustedes, N, ya no son estos L, sino son estos N, ¿no? Entonces es una acción inhibitoria de esa proteína G. Después tenemos la proteína G-OLF. Aquí dice GOLF, así están en los libros. No me he equivocado en escribir. Quiere decir, toditas son G. Olvídense del golf. El golf es un juego donde no juegan con la pelotita, eso es golf. No está hablando. G-OLF viene de olfatorio. Si alguien se tira un pedo, ¿no? Entonces rápidamente va a olfatear y va a decir de dónde viene el cochino, ¿no? Apertura de su esfínter, digamos que no está reteniendo absolutamente nada. Entonces, esta proteína va a estimular la adenisitasa de quién, de la nariz. ¿Para qué? Para percibir los olores, para eso, ¿no? Entonces, ahí ustedes tienen, de eso se trata. O sea, si a alguien se le ocurre comprar un perfume, para decir, ¿cómo se ve? ¿Qué hace? Olfatear, ¿no? Entonces, ¿para qué está usando ese olor? Entonces, cuando tengamos que hablar de, por ejemplo, ya de la COVID-19, si alguien quiere mencionar algo con eso, ¿qué pierde? Primero el gusto, también el olfato, ¿no ven? ¿Por qué lo pierden? Entonces, vamos a saber cómo reponerlo, ¿no ven? Y hay mucha gente de aquí, está aquí, puede hacer la especialidad de otorrinolaringología o no. Entonces va a tener que aprender eso. Pues si se va a especializar en eso, que se llama otorrinolaringología, entonces tiene que ser un especialista en la vía aérea superior. Y eso tiene que saber. ¿No es? Entonces no es que para una sola persona. Y luego tenemos la proteína GT. ¿Ya? Entonces estimula la fosfodiesterasa. Miren, aquí está, aquí usa una fosfodiesterasa. Y aquí estamos hablando de otra fosfodiesterasa. De guanosín monofosfato. ¿De quién? De la retina. Y entonces la retina, ustedes saben que es una estructura del sistema nervioso que se va a unir obviamente a neurológico. ¿Qué va a hacer de dos cosas? ¿No ves? La imagen por un lado y el color por el otro. ¿Sí o no? Con los conos y los bastones, ustedes seguramente ya han tenido la oportunidad de. Entonces, ahí tenemos, entonces, que estos receptores metabotrópicos son, o están constituidos por 6 grupos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? No es uno solo. Y cuando vayamos viendo los diferentes temas, tenemos que recordar cómo actúan los fármacos a esos niveles. Para eso estamos hablando sobre los receptores. Bueno, bien, vamos a continuar con el número 3. Y este tipo de receptor sigue siendo el anterior, por eso es un canal iónico que puede tener la opción de absorber o expulsar el calcio. Vean ustedes, aquí está expulsando el calcio. Este es un receptor de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 metabotrópicos unidos a, digamos, a la proteína G, ¿no es verdad? Y entonces tiene otra actividad y así sucesivamente hemos podido observar las diferentes diferencias que pueden haber entre los canales iónicos que no funcionan con este receptor, pero sí que otros receptores pueden ser bloqueados o activados dependiendo de lo que se trate, si es estimulante, inhibidor o lo que sea. Entonces, obviamente de la proteína G que hay también en ese ejemplo de la amistad. Bueno, ahora vamos a hablar de otros receptores catalíticos o de carácter enzimático. Número 3, el grupo número 3, porque no es un tipo de receptor, simplemente no lo es. Entonces, vamos a ver las características de estos receptores de carácter enzimático. Son receptores igual de transmembrana. Y entonces estos receptores de transmembrana no tienen una parte extracelular, que es esta de aquí,
Después vamos a explicar vamos a hacer algunas consideraciones. Y otra intracelular unida por un puente, por esta unión de transmembrana. O sea, atraviesa la membrana, esto está afuera y todo esto está en la membrana en la parte interna. Entonces, estos receptores de carácter enzimático poseen actividad enzimática, que es activada por el ligando. O sea, el ligando es una sustancia que puede ser una hormona, puede ser un neurotransmisor. La mayoría son proteínas que atraviesan una sola vez la membrana y poseen un sitio extracelular. Este es el sitio extracelular, donde pueden ver ustedes, ¿no? Para la unión. ¿Para qué sirve esto? Para que se une el ligando. Por eso aquí hay una L. La L proviene del ligando. ¿Y qué es el ligando? Puede ser una hormona, vuelvo a repetir, ¿no? Puede ser una sustancia neurotransmisora, pero depende de lo que se trata, ¿no? Y en general son receptores para factores de crecimiento. Y hay varios factores de crecimiento, incluyendo, si ustedes quieren, la hormona del crecimiento. Hay factores de crecimiento endotelial, bueno, muy bien. Entonces eso. Pero uno de los más importantes que vamos a poner como ejemplo del día de hoy es la insulina. ¿Y por qué vamos a poner la insulina? Porque la mayor parte de la gente que incluso está sentada aquí tiene algún familiar, aunque sea lejano, puede ser un cuñado, una cuñada, una tía, un tío, lo que sea, o en la misma familia, diabéticos. Entonces es importante, ¿no?, darse cuenta cómo funcionan estos receptores. Entonces, ya, ahora vuelvo a repetir. Fíjense que este receptor es monómero, porque es un solo tipo de receptor. Que tenga una parte extracelular y una intracelular y otra transmembrana, todos tienen lo mismo. ¿Qué pasa con este otro? Aquí estoy viendo esta subunidad, que es la subunidad alfa, que es extracelular, porque miren la membrana, y es extracelular, es una proteína, y aquí está el ligando. Pero hay una cuestión, esto amarillo con esto rosado, con esto blanco y con esto celeste sería un monómero, esto de aquí. Pero aquí no hay un monómero, aquí hay un dímero, di2, entonces dos subunidades se han unido. ¿Y qué tipo de receptor forma este dímero? El receptor de la insulina. ¿Qué sería entonces este ligando, la insulina? Y esa insulina, al unirse en las subunidades alfa, a través de puentes disulfuros, se une a esta proteína beta de transmembrana que va a activar una enzima que se llama tirosincinasa, incorporando fósforos. Entonces va a generar, en pocas palabras, una fosforización de la enzima tirosinocinasa. Entonces vamos a ver eso también, cómo funciona. De nuevo, aquí tenemos la región extracelular, que es la alfa, la porción de transmembrana, aquí está la membrana celular, ¿no es verdad? Y la intracelular o tirosinoquinasa. Entonces igual tiene un grupo amino donde se va a unir la hormona. Siempre que este monómero se une a una otra, será un receptor de insulina, ¿no? ¿No es verdad? La insulina se va a prender en esta parte, va a estimular a esta porción beta y va a generar dos cosas importantes para la insulina. Si alguien cree que solamente la insulina sirve para meter azúcar, no. Actúa en dos cosas. Obviamente, es la llave de la entrada de la glucosa al interior de la célula. Si no hay insulina, no entra glucosa. Si no hay glucosa, no hay energía computada en la célula. Eso es igual que nuestra vida común. Ustedes seguramente en su vida cotidiana han visto unos camiones que cuac, cuac, no sé qué cosa, hace sonar una bocina que es similar en todos los lados.
¿Qué están repartiendo? Uno dice gas. La gente dice está repartiendo gas. Bueno, imaginemos algo parecido. Nosotros aquí en la universidad, ya no somos universidad, somos un montón de células y todos los que están aquí metidos son trabajadores, son esas células. ¿De qué nos sirve tener un montón de camiones llenitos de bolsas de azúcar parados en la avenida si no hay quien abra la reja? Si no hay quien abra la reja, no entra el azúcar. Y como esta es una fábrica de pastillas, de dulces, de toda índole, digamos la fábrica Arco, ya dije, de la Argentina, ¿no? Ya, eso quiere decir Argentina, Córdoba, ya, dije, Arco. Entonces no vamos a fabricar nada porque no tenemos ese elemento importante de eso. El azúcar está dentro de la ciudad, sí, hay algo, pero no hay quien abra. Necesitamos la insulina para que abra, como la llave de la luna, para que entre el azúcar, que nosotros nos podamos trabajar cada cual haciendo sus propias pastillas, ¿no? De diferentes sabores, dulce de leche, etc. Entonces, ¿qué está generando la insulina? El ingreso de azúcar. Resulta ser una llave. Pero solo hace eso, no solo hace eso, sino también participa en la síntesis de proteínas. Son dos cosas importantes. Por lo tanto, si esas dos cosas son importantes, una persona que nazca con células beta inactivas, estoy hablando de las células beta del páncreas, no crecerá ni tampoco vivirá bien. Tiene que ponerse insulina constantemente para que eso entre y pueda desarrollar realmente va a ser de bajo tamaño y no de acuerdo a su genética, porque el material que le entra para poder crecer y desarrollar no va a ser el mismo que de una persona normal. Entonces vamos a encontrar eso. Vamos a ver esto más adelante. Quiero que recuerden además que estos dos números tienen un grupo amino que tienen ahí y aquí un grupo carboxilo. Siempre el grupo carboxilo está dentro de la célula, ¿verdad? Y el grupo amino fuera de la célula. Entonces, vamos a continuar viendo esto. Bien, aquí más o menos tenemos ese problema que lo vamos a explicar de manera rápida porque, bueno, veamos insulina, lo vamos a explicar también ya más lentamente. Pero en realidad yo no debería de explicar absolutamente nada de esto, porque debieron, por el número de horas que tienen, haber pasado eso de fisiología. Si no lo han dicho, quiere decir que sus profesores no cumplen con su labor, ya está. Entonces, esto es un repasito que estoy haciendo con ustedes. Veamos, este es el bendito receptor de insulina. Ya no es un monómero, es un bímero. Y entonces estas son las subunidades alfa y estas son las subunidades beta. Y entonces el ligando es la insulina. Y entonces las dos subunidades atraparon la insulina y generaron un estímulo de estas subunidades beta que están unidas a alfa por puentes de insulina. Entonces cuando se desencadenó la actividad, entonces hay una enzima que se llama tirosinoquinasa o tirosinosinasa. Y esa tirosinosinasa genera una fosforilización. Y entonces dice aquí SRI, sustrato de residuo de insulina, dice aquí SRI. Entonces, ¿qué significa SRI? Sustrato de residuo de insulina. Esa es una proteína, la cual a través de la fosforilización, o sea, la incorporación de fósforo, es la energía, entonces va a actuar con esta proteína quinasa, que va a actuar a través del inositol difosfato, que se va a transformar en inositol trifosfato y va a desencadenar una serie de acciones. Pero fíjense el otro problema, que esto de aquí va a continuar siguiendo esto hasta terminar en la síntesis de glucosa. Y entonces, ¿cómo se realiza ese problema, digamos, a través de la síntesis de glucosa?
por la culpa de este producto que está aquí. ¿Y aquí cómo se llama este GLUT? Parece que estuviera ahogando. ¿No? Ya, entonces, listo. Esto de aquí, entonces quiere decir transportador de glucosa 4. Ustedes pueden ver, ahí dice transportador de glucosa 4. Pueden observar, hay una T y una palabra GLU. Transportador de glucosa 4. ¿Qué quiere decir eso? Que ya de hecho nos siguen dando problemas, porque quiere decir que no solamente existe un transportador de glucosa. ¿Y eso de dónde será? Ah, eso es de una célula hepática, no de otras células del organismo humano. Y en otras células del organismo humano hay otros transportadores, sí, hay otros. Y hay que aprenderlos ellos, eso también, sí, porque son otros tejidos, no es el hígado. Y ahora, ¿cómo me voy a dar cuenta? ¿Qué hace un agente transportador de glucosa? Abre este canal y se une a la glucosa. Y la glucosa entra. Gracias, me tenga que transportar. Ah, entonces me voy a empezar a imaginar. ¿Puedo tener diabetes por la deficiencia de esta sustancia llamada insulina? O sea, ¿qué quiere decir? Que las células beta, al no formar insulina, jamás se van a unir a este receptor y no va a desencadenar esto. Por lo tanto, no se va a sintetizar esta partecita que estoy hablando. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Ven? Yo estoy hablando de la diabetes infanto-juvenil. Ellos, niños que nacen, no niños de madre diabética. No es lo mismo que niños que son diabéticos. Son dos cosas diferentes. Los hijos de madre diabética, la madre es la diabética y el niño no, que quede claro. ¿No? En cambio, esto estoy hablando sobre diabéticos infanto-juvenil. Bien, entonces, puedo tener esa deficiencia. Puedo no tener esta deficiencia, pero puedo tener la deficiencia de este transportador de glucosa. Porque al no haber este transportador de glucosa, entonces quiere decir que no va a haber quién va a transportar la glucosa. Por algo se llama transportador de glucosa. ¿Y qué es ese transportador de glucosa? Una proteína. Y esa proteína tiene función de transportar. Si no hay eso, no hay transporte de glucosa. Y si no hay transporte de glucosa, se fregó la célula igual. ¿No, verdad? Se fregó la célula igual. Muy bien. Ahora, ¿de dónde diablos salió este transportador? Vamos a ver. Pero primero vamos a mirar lo siguiente. Una vez que la glucosa, a través del transportador de glucosa 4, ingresó a la célula hepática, entonces se va a transformar por una glucoquinasa, ¿no? En glucosa 6-fosfato. Glucosa 6-fosfato primero. Luego que se ha transformado la glucosa en glucosa 6-fosfato, se va a transformar en glucosa 1-fosfato. Y luego esta glucosa 1-fosfato se va a transformar en uridín-difosfoglucosa. Y esta uridín-difosfoglucosa va a almacenarse en el hígado como glucógeno. Seguramente, ¿no? Ustedes ya en segundo año vieron eso. Tienen que haberlo visto, ¿no? Porque un elemento importante como energético de las personas es la presencia de glucosa. Si tenemos esa presencia de glucosa, entonces nosotros vamos a funcionar de buena manera. Si no, no habría posibilidad ninguna de tener una huelga de hambre. Porque si nosotros hiciésemos una huelga de hambre y no tenemos almacenada esta glucosa, entonces ¿qué va a pasar? Nos vamos a morir. ¿Debido a qué? A que el hígado no va a liberar la glucosa para que reutilicen las demás células. Un almacenamiento de la glucosa en el hígado. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos ahora a hablar del transportador de glucosa. Ya hemos hablado de cómo se almacena. Aquí dice síntesis de glucógeno. De la glucosa. El glucógeno es la forma de almacenarse.
¿Gracias a quién? A este transportador de glucosa. ¿Y de dónde el diablo salió? De la presencia de la insulina. Y esta otra porquería tan grande, que además estas cadenitas de aquí, ¿qué diablitos son? Es el ADN. Y entonces vamos a pasarnos a otra diapositiva. Ahora nosotros vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. De nuevo tenemos el mecanismo de acción. Aquí está la fosforilación, ¿no es verdad? Aquí hay gastos de energía del monosimtrifosfato de nuevo. Y obviamente aquí dice factores de transcripción. Entonces toda esta insulina va a generar también factores de transcripción. Y esos factores de transcripción, ¿dónde se llevan a cabo? En el ADN. Entonces, para poderlo explicar de mejor manera, vamos a hacer lo siguiente. Una vez que la insulina ha actuado, entonces, vuelvo a repetir, tiene que llegar al núcleo. Y en el núcleo, vamos a suponer que esta es una célula, ¿no? Esta célula tiene un núcleo. Y entonces, cuando la insulina introduce el glucógeno para almacenarlo, también se va al ADN. Vamos a suponer que este sea el ADN. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Va a ocurrir una polimerización del ARN mensajero. La insulina va a venir, se va a integrar a este núcleo, le va a decir lo que va a hacer y entonces se forma una cadena de ARN mensajero. Ese ARN mensajero ya en el citoplasma de las células, entonces se va a ir a una estructura que se denomina ribosoma, que parece un 8, ya, pero lo vamos a hacer mejor, nos conviene hacer. ¿Sí? Entonces ya. Este ribosoma no es uno, son poliribosomas. Son como una fábrica. Y entonces este ARN mensajero va a venir y se va a meter aquí. Entonces aquí hay un vector, va a leer los aminoácidos y aquí va a haber un ARN de transferencia. Este ARN de transferencia, de acuerdo al mensaje que tiene, entonces va a sintetizar proteínas. Al sintetizar proteínas, ¿qué proteínas producen? Los transportadores de glucosa, los glúteos. Las proteínas transportadoras de glucosa. Al generar estas proteínas transportadoras de glucosa, entonces sí va a ocurrir esto de aquí, ¿no? Esto que ya hemos visto. Entonces, fíjense, la insulina no solamente, fíjense, estas son las cadenas de ADN, pero en realidad, digamos, ya luego se han formado los ARN mensajeros. Este transportador de glucosa no se formó de la nada, sino también la insulina generó la formación del transportador de glucosa a través de la síntesis proteica que tenemos aquí. Entonces, si no hay insulina, no hay síntesis de proteínas. Si no hay síntesis de proteínas, no hay transportador de la glucosa. Y si no hay transportador de la glucosa, no entra la glucosa, no se almacena y no se utiliza para nada. Entonces, en pocas palabras, se hace una desgracia del organismo humano. En el caso de la diabetes tipo 2 sigue produciéndose insulina, pero esta insulina puede no tener actividad sobre este receptor, puede no generar la cantidad de transportador de glucosa, por eso también puede haber diabetes, aún con insulina normal. Si no hay este transportador, no hay la posibilidad de almacenar la glucosa y ser utilizada por las células. Entonces, dos cosas importantes hacen. Por un lado, introduce la glucosa y en segundo lugar, ¿no?, genera la transcripción genética. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ocurre aquí. Ya, ahora, vamos a ver el último grupo de receptores. Este último grupo de receptores se llaman receptores que regulan la transcripción del ADN o receptores nucleares. ¿Qué son estos receptores? También voy a poner un ejemplo
no alcanza más. Entonces son proteínas que se localizan en el núcleo. En el núcleo que está el ADN, no en el núcleo celular, y actúan modulando el proceso de transcripción. Otra vez aparece la transcripción, pero de manera del ADN, del adenosín, digamos, ¿cómo se llama? Bueno, el ADN, el código genético. Y entonces la formación del ADN mensajero, si no, no hay síntesis de proteínas. A partir del ADN, está en el núcleo, se va a formar este ADN mensajero. Ese ADN mensajero, entonces, lleva lo que se llaman codones. Y los codones son adenina, guanina, citosina, glacilo, etcétera, etcétera. Y esos codones, la verdad, forman los anticodones con el ARN de transferencia y se realiza la síntesis de proteína. Entonces, por la formación de ese ARN, que sale al citoplasma para dirigir el sistema ribosómico de algunas proteínas específicas que lo tienen que formar. Pero ¿cómo están formados? Lo mismo que los anteriores. Tienen un grupo amino, un grupo carboxilo, pero fíjense cómo está estructurado este receptor nuclear por letras. Fíjense, A, B, C, D, E y F. No hay cómo perderse en un abecedario. A, B, C, D, I. ¿No? Todo en una secuencia, no hay cosas raras. Bueno, entonces, ¿qué produce la subunidad A, B? Que es esta de aquí o esta de aquí. Entonces, provoca, activación de la transcripción. ¿Quién va a activar la transcripción? Una hormona. Solamente le voy a explicar de manera oral, ahorita voy a explicar de manera, digamos, si se quiere, ya en un minuto. Luego existe una unidad C, ¿no? Aquí está la A y la B, entonces ahí se activa la transcripción. Viene la hormona, se une al grupo amino, lo activa. Y esto de aquí, esta subunidad C, entonces unión con el ADN. El receptor se va a unir al ADN. ¿Por qué? Porque se necesita hacer la transcripción genética. La D funciona como bisagra, ¿no? Unión con la hormona, porque puede unirse la hormona o activarse sin presencia de la hormona aquí, como también puede unirse en el receptor. Y la F se desconoce la función de esa subunidad, pero lo que existe. Y vuelvo a repetir, no es una reglita, no es un dibujo, sino que son estructuras proteicas. Entonces aquí tenemos de nuevo todo eso, ¿no? Entonces, activación de transcripción digamos, activación transcripcional, como pueden ver, la subunidad A beta, que es esta de aquí, ¿no? La cual va a generar eso. Traslocación nuclear, no es verdad, entonces tenemos este conector que ya hemos hablado. Esta es la bisagra, ahí dice bisagra, ¿no? Dimerización, unión con el ADN. Ya, ahora voy a explicárselo para que vean de mejor manera todavía. Bueno, me voy a elegir entonces una hormona que se llama aldosterona. La aldosterona es una hormona de la corteza suprarrenal denominada mineralcorticoide o mineralocorticoide, como quieran verlo ustedes. Entonces, cualquiera de las dos formas está bien. Entonces, esa hormona llamada aldosterona tiene un lugar de acción. Recuerden que la nefrona tiene dos partes: un glomérulo, que es un ovillo capilar, y un sistema tubular constituido por el túbulo contorneado proximal, ¿no es verdad? Luego viene el asa de Henle con su porción gruesa y delgada, el túbulo distal y el túbulo colector. Entre la porción distal, el túbulo distal, valga la redundancia, y el túbulo colector, ¿no es verdad? Ahí es donde actúa la aldosterona. Entonces me voy a sacar una célula de ese túbulo distal, de la porción distal, ¿no? Me estoy sacando una célula. Y entonces aquí va a haber un receptor de aldosterona, la aldosterona, secretada por la glándula suprarrenal. Esta aldosterona llega aquí, y entonces se va a unir a una proteína de choque calórico. Proteína de choque calórico. 90
90. ¿Qué es esto? Es una chaperona. ¿Qué significa chaperona? Entonces un acompañante. Ahí se va a unir la hormona y la hormona con esta chaperona va a viajar aquí al núcleo. En este núcleo tenemos entonces la presencia del ADN. Entonces cuando llega la hormona se va a unir a esa porción que ya hemos dicho, ¿no es verdad? Que puede ser la AB, como ya hemos señalado, y además ese conector C se va a unir a él. ¿Y entonces qué se va a sintetizar? Se va a sintetizar ARN mensajero. Este ARN mensajero se va a los ribosomas, vamos a suponer este ribosoma, entra aquí. Aquí hay un lector, lee los codones que trae esta sustancia, que puede ser adenina, guanina, citosina, lo que sea, digamos las mezclas que sea, y se realiza la síntesis proteica. ¿Qué va a producir la síntesis de proteína? Va a producir un camión. Vamos a hacer entonces un camión aquí, ¿no? Listo, ya tenemos aquí un camioncito, la carrocería, digamos, y hacemos una rueda, aquí hacemos otra, y aquí está nuestro camión. ¿Qué va a transportar este camión? En esos túbulos va a transportar cloruro de sodio. ¿Y qué es el cloruro de sodio? La sal. ¿Para qué sirve la aldosterona? Para transportar cloruro de sodio. Al transportar cloruro de sodio arrastra agua. Esto es la luz, y esto es la membrana basal. Ya está, perdón. La membrana basal. Listo. Entonces, ¿qué produce la aldosterona? ¿Y qué es la aldosterona? Una hormona que al ingresar dentro de la célula llega al núcleo, genera la transcripción genética para que se formen estas proteínas transportadoras de cloruro de sodio. Al transportar el cloruro de sodio, entra este cloruro de sodio, aumenta el volumen y eleva la presión arterial. Eso es lo que hace. ¿Qué estoy hablando? De la acción de la hormona. No me estoy inventando de la acción. Si quieren, véanlo. Está en fisiología igual. Lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, estoy hablando de este tipo de receptor. Aunque ese receptor diga el estrógeno, yo le he puesto este porque cuando toque hablar de diurético, vamos a hablar de diurético, no antagonistas de la aldosterona. ¿Cómo voy a explicar si no sabemos todos los receptores habidos y por haber? Vamos a volverlo a repasar capítulo por capítulo. Entonces ya nos estamos marchando, porque nos quedan 7 o 8 minutos.